¿Cómo están mis hermanos y mis amigos que me ven a través del programa de conocimiento que doy siempre por aquí por las redes sociales para llevar así el evangelio del reino del Señor? Amén. Gracias por sus oraciones. Y en esta tarde, mañana tenemos un tema que se llama recoge lo que tú siembras. Amén. Y eso aparece en la palabra de Dios. No piense que lo que tú siembras vas a cosechar lo que tú siembras, ¿me entiendes? Si siembras maldad, vas a recoger maldad. Si siembras bien, vas a recoger bien. Vamos a ver unos personajes que en la Biblia sembraron maldad y recogieron maldad, ¿me entendiste? Porque la palabra de Dios dice que tarde o temprano la maldad alcanzará al impío. Su maldad alcanzará al impío. O sea, no es parte de Dios, sino su maldad. Vamos a ver unos personajes en la Biblia que abrieron sembrando mal. Uno de esos fue Adán. El primero que sembró en mal, en tierra mala, fue Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dio una ordenanza y en su desobediencia sembró mal. ¿Me entendiste? Fue desechado, fue sacado fuera del Edén. Y de paso, la palabra de Dios dice que cuando tú pecas con Dios, es una separación, una muerte espiritual. Ese dolor que sintió Dios cuando él pecó, también lo vivió en carne propia cuando Caín mató a Abel. Cuando él vio que su hijo murió, él sintió ese dolor que Dios sintió por él haber muerto espiritualmente. Ahí él se dio cuenta de lo que es un dolor de un hijo. Amén. Entonces recogió lo que sembró. ¿Me entendiste? En la palabra de Dios aparece así clarito, que Caín mató a Abel. Entonces, ¿quién fue primero que le causó el dolor al padre? Adán. Le causó el dolor de haber fallado, la desobediencia, y pasó a ser por una muerte espiritual y expulsado. Le dolió al padre esa traición que le hizo al papá, muerte espiritual de Adán. Le causó ese dolor a su padre. Y después él sintió también, cuando Caín mató a Abel, ese dolor grande de haber perdido un hijo. Eso aparece en Génesis, amén. Entonces en Gálatas 6:7 dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Dios no puede ser burlado. Y cada uno cosecha lo que siembra. En Gálatas 6:7 te lo dice la Biblia, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces ellos cosecharon ese dolor al padre. Y también sintieron como padre ese dolor. Amén. Entonces otra persona que sintió ese mismo dolor fue Judá. Fue Judá. Eso está en Génesis 37, 26 y 27. La palabra de Dios dice que ellos vendieron a José. Él fue el que dio la idea. Vamos a vender a José. Y después engañaron al papá Jacob. Sí, engañaron a su papá. El padre de José, lo engañaron. Y el padre sintió tanto dolor de que su hijo había muerto, en cuanto no había muerto, pero lo engañaron. Judá, dice la palabra de Dios, que tuvo tres hijos. Y como él sembró ese dolor al papá sin misericordia, Dios le quitó 2 hijos. La palabra de Dios dice que esa maldad le alcanzó a él, porque tenía 2 hijos. El primero se casó con una mujer. Como era malo en los ojos del Señor, falleció, Dios le quitó la vida. Y al segundo también. Judá sintió el dolor de la pérdida de un hijo como la sintió el padre. Aun cuando fue engañado, el papá no había muerto José, pero ellos le dijeron que había muerto. Ese dolor lo sintió él y le quitó dos hijos. Amén. Se sintió ese dolor también. Brindamos a nuestro hermano José, él fue el de la idea. Dios también le quitó esos 2 hijos, amén. Otro hombre que sembró también engaño y traición fue Jacob. Eso aparece en Génesis 27, 19, 23. Él engañó a su hermano Esaú, le quitó la primogenitura y también engañó al padre. Se disfrazó y engañó a su papá. Entonces, dice la palabra del Señor que después de eso, que él engañó a su papá y a su hermano, él también lo engañó Labán, el suegro de él. ¿Me entendiste? Porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces ellos venían sembrando, era maldad. Vino Labán y lo puso a trabajar. Y él trabajó 7 años por una joven. Y cuando se fue a casar, le metieron fue otra muchacha. Y entonces él con su cara de limpio, muy bonito, preguntó, ¿y por qué me has engañado así me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Imagínate tú, no pensó que él también era un engañador. Por eso es que la palabra de Jacob dice que es un engañador. Engañó a su hermano y engañó a su padre Jacob y a su hermano Esaú. Entonces él también venía recogiendo lo que había sembrado. Así hay mucha gente que piden prestado y no pagan.
Entonces, ¡pam!, cosechan por allá y dicen, ay, pero ¿por qué a mí se les olvidó que no pidieron prestado y no pagaron? Otras personas hacen daño, abortaron un niño, abortaste un niño, tranquilo, nadie te vio. Bueno, le quitaste una vida a una persona indefensa. Bueno, pronto te va a llegar también tu maldad. Tu maldad te va a llegar. Entonces tú recoges lo que tú siembras. ¿Me entendiste? Engañaste a tu hermano, a tu hermana, a algún familiar o a alguna persona, engañaste a tu prójimo. Te va a llegar igualito, vas a recoger lo que tú sembraste. Entonces no preguntes, sino siéntate a pensar y dice, oye, por alguna parte he fallado, he pecado. ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Me entendiste? Pero no preguntes, oye, ¿por qué a mí? ¿Me entendiste? No, porque tú estás recogiendo lo que tú sembraste. Entonces aquí en la palabra de Dios están este conocimiento para que tú veas que tú recoges lo que tú siembras y, no es y viene ¿de qué? De la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser justo. Amén. Y lo que tú haces, lo vas a cosechar. Esta es la palabra de conocimiento que tengo hoy para ti, que tú te revises, que nos revisemos. Y que digamos, bueno, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy así pasando aquello? Y te vienen todas juntas, todas juntas. No estoy hablando que cuando tú haces obra de justicia te regocijes en que estás haciendo obra de justicia. Pero cuando haces este tipo de injusticia, de engañar, de desobedecer, de robar, ¿me entendiste? Y te vienen todos los males. No preguntes por qué a mí. Si no, pregúntate, oye, estoy pasando esto porque hizo aquello, hice lo otro, ¿me entendiste? Yo he visto muchas cosas de personas que piden prestado y no pagan. Y después, ¡pam!, le pasa una cosa más adelante, ¿me entiendes? Pero es justicia de Dios. Él cosechó lo que sembró. Entonces, en esta hora, les exhorto y les digo que la palabra de Dios tiene todas las cosas para que tú aprendas de ella y te apartes del mal. La palabra de Dios dice que te apartes del mal. Y en Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano, el impío su maldad le alcanzará. O sea, lo que tú hagas tarde o temprano, eso te viene persiguiendo. No, que adulteraste con una mujer y no te ha pasado nada. Bueno, tarde o temprano, ¡pam!, te va a llegar el pago. No, que forniqué con una persona y tal, te va a llegar el pago. No, que anda por ahí brincando de hombre en hombre y mujer en mujer, te va a llegar el pago. ¿Me entendiste? Te va a atajar el pago. Mira, hay personas. Yo me recuerdo una muchacha que le dio SIDA. Voy a hablar de le dio esa enfermedad, VIH. Y yo me acuerdo que aquella muchacha decía, oye, ¿por qué a mí? Tanta gente y tal. Pero bueno, la muchacha andaba en malos caminos, ¿me entiendes? La atajó su maldad. Entonces ella preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Me entendiste? Estoy tomando este ejemplo que lo vi yo y lo escuché. ¿Me entendiste? Y así hay muchos casos. Pero en este momento estoy recordando ese para que tú veas que Dios es justo y tu maldad te alcanzará. Dios no es malo, sino que tu maldad te alcanza. Y tú recoges lo que tú siembras. Por eso es que aquí en la Biblia está plasmada que tú vas a recoger lo que tú sembraste. La Biblia tiene todo el desarrollo de una vida personal de una persona, porque la salvación es individual. Entonces Dios te pone todos estos ejemplos y te manda que tú leas la palabra de Dios. La palabra de Dios tienes que escudriñarla y leerla, porque ahí está la vida eterna tuya y mía. 5:35 de Juan dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces tú tienes que escudriñar la vida eterna, está aquí en la palabra de Dios. Tienes que escudriñarla. Entonces salí de todos los defectos y daños que están aquí. Si tú siembras bien, recoges bien. Si siembras mal, vas a recoger mal. ¿Me entendiste? Entonces este consejo te lo doy para que nos ponemos en orden con Dios y sembrar cosas buenas, amén. Vencer el mal con el bien, para recoger bien, amén. Entonces les doy gracias a ustedes que me están escuchando y tú recoges lo que siembra, amén. Dios los bendiga y Dios los guarde y los amo en el nombre del Señor. Espero que me sigan apoyando y ayudando y bueno, los felicito por su apoyo, amén. Gracias, amén. Dios los bendiga.